Tara se encandiló, se sintió atravesado de belleza, miles de mujeres, miles de alfileres de luz incandescente y los niños y las niñas, una explosión de esporas refulgentes, la ley de las niñas. Se inició la ley de las niñas y el mundo cambió para siempre. En ese mismo instante, en esa misma calle, pasó algo radical que nos compondría a todas las que naceríamos después. Algo insólito que rompió la materia social y la reemplazó por la alegría de existir barriendo. Se detuvo el desalojo, se invirtió. Los policías abandonaron el barrio, pero nadie se dio cuenta. Esto ya no se trataba de los policías, se trataba de reorganizar el cosmos y de barrer. Salieron más mujeres, salieron millones de mujeres, hasta que el día se juntó con el día. Mientras amanecía, Olena alzó la escoba y gritó: compañeras, estamos barriendo la inmundicia del mundo capitalista. ¡Qué gran momento! Ese es un momento épico, entre medio de mucho dolor y mucha injusticia que viven los personajes de Indócil, de Laura Ortiz Gómez, que está basada en una historia real que sucedió en 1907 en Argentina, específicamente en el barrio de San Telmo, cuando se hizo la huelga de las escobas frente a el aumento indiscriminado de parte de los dueños de las casas en donde estaban llegando a vivir de manera bastante, además, precaria, la gran cantidad de migrantes que estaban llegando a Buenos Aires a principios del siglo XX. Estamos con la autora de Indócil, Laura Ortiz Gómez. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy feliz de estar acá en esta radio tan linda y de compartir esta charla contigo. Bueno, estoy muy feliz de recibirte. Tusquets es la encargada de esta edición. Además, por siempre confiamos mucho en la curaduría de Tusquets, y Planeta, por supuesto, distribuye para que desde ya empiecen a buscar el libro, que a mí me sorprendió mucho, porque es un libro que está basado en un hecho histórico, pero el acercamiento es fantástico. Porque la primera voz que escuchamos es la voz de una casa. De hecho, en las primeras 2 páginas era como, ¿quién está hablando, no? ¿Quién está hablando? Y después de un rato uno entiende que quien habla es esta casa que inicialmente está habitada por una familia burguesa, y que tiene 2 sirvientas, ¿no? Y de a poco las cosas van cambiando al interior de esa casa, pero la lógica de clases, el maltrato, la lógica con los migrantes es algo que se desprende a lo largo de todo el relato. ¿Por qué te gustó esa historia? 1. Y 2, ¿por qué escogiste esta manera de acercarte a esa historia? Bueno, yo creo que hay algo muy contemporáneo y ahora más con este capitalismo mega acelerado, que ayer alguien decía turbocapitalismo, me gustó esa expresión, y es que estamos privilegiando el mercado sobre cualquier otra cosa. Y entre eso, el derecho a la vivienda, que es algo que no tenemos claro como un derecho básico. Si no tienes una casa, no tienes dónde asearte, no tienes dónde cocinar, no tienes dónde construir tu mundo afectivo y simbólico, estás en un lugar de margen tremendo. Y yo viví en Argentina como migrante, me era muy difícil conseguir casa porque no tenía un montón de papeles, avales, recibo de sueldo, bueno, un montón de cosas. Y empecé a ver que mucha gente, incluso migrantes al interior de Argentina, de otras provincias, tenían estas dificultades. No había una ley de inquilinos, no había nadie que te proteja, y había una cosa de abusos de los dueños, y me puse a investigar y me di cuenta que está muy, muy mal repartida la propiedad dentro de la ciudad. Algo así como el 80% de las propiedades están en manos del 10% de las personas. Entonces no es como, bueno, yo tengo una casita además que alquilo, es un negocio institucionalizado. Sí. Yo vivía en una casa en San Telmo de comienzos de siglo, que era una casa que fue preciosa, fue una mansión y estaba completamente en ruinas, no había tenido mantenimiento, y en algunas de mis investigaciones descubrí que los dueños de esa casa tenían 150 propiedades más. ¡Wow! Entonces no es que yo tengo un departamentito para alquilar, esto es un negocio que tiene un gran lobby en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, y esto hace que sea lucrar con una necesidad básica y sin ningún tipo de protección. Ahora que subió Milei, hubo por un momento muy chico una ley de inquilinos. Ahora con esa ley ómnibus, que él por decreto modificó como 100 leyes de la Argentina, se volvieron a quedar sin ley de inquilinos, y ahora es el sálvese quien pueda, literal. O sea. Ahora, conversábamos con Laura que vivimos paralelamente, mientras yo cursaba mi doctorado en la UBA,
Y dos cosas me sorprendieron. Yo tenía la fortuna que tenía amigos que sí tenían una propiedad, entonces ellos pudieron ser mis avales. En Buenos Aires solo puedes alquilar si alguien que tiene propiedad. En Cava, En sea, Cava, ni siquiera en la provincia en la ciudad de Buenos Aires. te avala, que yo tuve la fortuna de eso. Pero la otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo, y que me imagino que a ti como colombiana también, era que de un semestre a otro el alquiler te podía subir 20%, 30%, y uno decía, ¿cómo? Porque yo alquilaba mi casa acá para vivir allá, y era como, no se puede. Bueno, completamente no regulado. O sea, en la casa donde yo vivía, logré tener contrato, y el último aumento que tuve fue 70% semestral. Una locura. Una locura. Es que yo por eso lo explicito, porque la gente en Chile no se puede imaginar que funciona así, y sobre todo para mí siempre fue un misterio cómo la gente lograba sobrevivir. Pero Laura, eso que podría ser una denuncia histórica, política, social, muy potente, tú escoges contarla desde el fantástico, si uno decide, ¿cierto? Esta casa que habla, y hay fantasmas que hablan, ¿cierto? Que aparecen desde el pasado para contar sus propias historias, y también desde una prosa poética. Cuéntanos respecto a la elección de esa forma para hacer estas denuncias. Pues yo creo que nos hace falta ahorita, especialmente con este ascenso de las nuevas derechas y con las fake news y con que la información ahora no está chequeada, nos está haciendo falta una imaginación radical para pensar posibilidades políticas, para entrenar nuestras sensibilidades a lo posible, porque estamos rodeados de cómo nos limita este sistema económico. Estamos muy precarizadas, estamos muy cansadas, estamos tristes, nos cuesta establecer vínculos afectivos unas con otras. Hablamos mucho de armar comunidad, pero ¿cuándo? ¿A qué horas? No sé ni cómo. Y creo que la imaginación es una herramienta muy potente como operación sobre la historia. Es decir, los hechos nos determinan, pero los hechos no son únicos. Los hechos son poéticos en el sentido en que tienen muchísimas implicaciones sensibles y simbólicas. Entonces yo quería atravesar una investigación histórica muy juiciosa, que sí dice, pues yo no soy socióloga, ni antropóloga, ni historiadora, aunque me gustaría. Estudié literatura, pero hice una investigación muy juiciosa tanto de la ideología anarquista como del momento, 1907, la huelga tal, pero yo sentía que para narrar lo que atravesaban esos cuerpos, necesitaba que la imaginación entrara a operar de una manera radical, y poner a hablar a una casa era una manera de concebir desde otro lugar la idea de propiedad privada, porque esta es una casa que muy joven dice, yo no soy de nadie, yo soy la casa de mí misma, y es una casa que no se identifica con los dueños. Claro, a diferencia de las otras casas del barrio con las que ellas conversan. Las otras casas le dicen, usted es bruta. Le dicen otras cosas más fuertes también. Le dicen de todo. Le dicen de todo. Ahora, el hecho de que el libro parta con, porque no es la única voz que habla, pero parte con la casa, inmediatamente también le entrega una materialidad sensual al libro, que yo creo que es muy importante. Hay mucha sensualidad en el libro. También hay erotismo, pero esa que entonces uno podría decir hay una sensualidad luminosa, pero también hay una sensualidad muy triste, muy oscura, aunque tiene que ver con los espacios, con las muertes, con las injusticias, etcétera. Hablemos de la materialidad que para ti es importante representar. Sí, yo creo que hay algo como del cuerpo, de la experiencia del cuerpo. Hemos sido, por este sistema binario patriarcal, hemos sido relegadas las feminidades o los cuerpos femeninos a una experiencia del cuerpo, ¿no? Como se supone que los hombres son racionales y tal, y nosotras somos sensibles y corporales. Y sí creo que hay una inteligencia del cuerpo que no siempre es luminosa, que tiene que ver con la vida y la muerte. Las mujeres entendemos otros lugares del inconsciente, de la temporalidad, a través de nuestros cuerpos, y yo creo que esta casa es una metáfora pues de la gran casa, ¿no? Como de la tierra al final. ¿Quién habita la tierra? ¿Quién cuida la tierra? ¿Quién tiene derecho a la tierra? ¿Quién tiene acceso a la tierra? En un nivel material y en un nivel simbólico, porque somos cuerpos, o sea, no somos inteligencias artificiales, no somos solo discurso, también somos mamíferos que habitamos un lugar y que no hemos podido habitarlo plenamente.
Y yo creo que hay en la tierra y en las casas una memoria del sufrimiento que ha pasado, precisamente porque no todos tenemos acceso ni a la tierra ni a las casas. Claro, además ese conflicto que, como tú dices, es muy contingente, el de la migración, el del acceso a la vivienda, ¿cierto? El del derecho básico, ¿cierto? A poder vivir del trabajo que uno hace. También aparece un discurso que es inquietantemente contingente, que tiene que ver con el discurso de la élite. En algún momento llega Demetrio a la casa cuando él finalmente, la casa los echa a ellos, ¿no? A esta familia burguesa. Y ellos igual ya pensaban irse porque el barrio se puso malo, ¿cierto? Se puso feo, se llenó de inmigrantes. Y les deja a estas 2 sirvientas la casa para que se transforme en un inquilinato, que tengan inquilinos, ¿no? Y ellos se organizan para trabajar, les cuesta un poco, pero se organizan para trabajar finalmente, y en algún momento vuelve Demetrio a subirles el alquiler al doble de la nada, y les dice algo que me quedó muy haciendo eco a propósito de cosas que ha dicho Milei recientemente, a propósito de cosas que ha dicho Trump recientemente, a propósito de cosas que escuchamos a Bolsonaro y a otros líderes de las izquierdas, o sea, de las derechas radicales, de los neofascismos, que es: ustedes son pobres porque quieren, ustedes son flojos, ustedes quieren que les regalen todo, y esta idea de la otredad como gente que no se esfuerza, cuando nosotros estamos viendo que se esfuerzan en el relato, y por otro lado, no ver su propio privilegio. Eso a mí me conmovió mucho, me pareció muy brutal. Hablemos también de esa construcción de clase que existe en el libro. Sí, pues yo creo que es muy cruel, o sea, hay cosas que mientras construía la novela pensaba mucho. Primero, en los obreros, quienes construyen las casas, que muchas veces no tienen acceso a construir su propia casa. No sé cómo sea en Argentina, pero en Colombia es así. Uh-huh. Los maestros de obra, o sea, sí, el arquitecto tiene el saber técnico, pero quien pone las manos para poner las paredes muchas veces no tiene su propia casa. Es la que dice la casa. A mí me construyeron los albañiles, ¿no? Demetrio. Exacto. Y eso es algo que a mí me aterra de este mundo, y también me aterra que así no tengas trabajo, así estés vendiendo medias en la calle, eso es un trabajo enorme, psíquicamente, emocionalmente, físicamente. Entonces aquello que decimos que no es trabajo, que es el trabajo no formal, o aquellas personas que han quedado expulsadas de este sistema capitalista, ser pobre es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo. Es mucho trabajo, es un trabajo que no se acaba. Y además es un trabajo que está lleno de una miseria que se replica. Tienes menos posibilidad de conseguir créditos, tienes menos posibilidades de conseguir un buen trabajo, de estudios, etcétera. Entonces es difícil salir de ahí. Ahora, Laura, y recuerdo que estamos hablando con Laura Ortiz Gómez, autora de Indócil, que lo están viendo ahí para quienes nos están viendo en YouTube. Además tiene una hermosísima portada. Para cerrar, el libro tiene entonces este juego. A mí me costó un poco entrar a decir así, ¿qué estoy leyendo? Además, porque yo me gusta no investigar de los libros, sí, meterme a la experiencia, ¿no? Pero después de que uno está adentro es una delicia dolorosa, porque hay mucha, es como terciopelo quemado el libro, una especie así de cosas muy bellas, pero que también están muy dolorosamente cosidas, ¿cierto? Bordadas, uno podría decir. ¿Cómo sientes tú que ha sido la recepción del libro hasta ahora? ¿Tú sientes que te hemos leído bien? Sí, yo creo que sí, y me conmueve tu lectura. En realidad hay algo, esto que dices de terciopelo quemado, qué imagen tan poética y bonita. Pues en Colombia yo había escrito un libro anterior que es de relatos que tienen que ver con el conflicto armado colombiano, uh-huh, con la ruralidad, y ese libro le fue muy, muy bien en Colombia y en otros países. Entonces yo tenía este miedo como de primero meterme con una historia de un país que no es el mío, una cosa tan poética, porque los cuentos son más una narración más tradicional, pero también yo siento que la escritura tiene que ser un lugar de incomodidad para uno, y la sinceridad artística es no estar seguro de lo que estás haciendo, tomar un riesgo. Y esto fue un riesgo también que ponía en riesgo como mi ingreso, porque uh-huh, digamos, puede no gustar este libro, pero en Colombia ha sido maravilloso cómo lo recibieron. Acá también, acá creo que hay una comprensión, cercanía con Osur, y el sábado, mañana, uh-huh, voy para Buenos Aires, que va a ser la prueba de fuego, porque vamos a ver... ¿Qué dicen allá? Sí.
No, les va a ir bien. Además, especialmente la gente que tiene el espíritu un poco de este libro y que se está haciendo estas preguntas, me parece que es una hermosa manera de entrar. Laura Ortiz Gómez, autora de Indócil, gracias por venir al estudio, gracias Jimé, de Planeta por traerla. Nosotros tenemos que ir a la pausa en este programa que hoy día va a ir muy rápido, ya regresamos.